Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Y su nombre vamos a exaltar. Señor, en esta mañana o tarde, Padre, te damos toda la honra, toda la gloria, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, en el cual, Señor, tú cada día, Señor, nos vas perfeccionando, Señor, y que en esta mañana, Señor, tu palabra, así como la pusiste, Señor, en aquel día en mi corazón, Señor, y ministró mi vida, Señor, así sea de ministración para mis hermanas en esta tarde, Padre. Me pongo en tus manos y que toda palabra, Señor, que sale de mi boca sean tus palabras, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mire, por tema, como le dije, es bástate mi gracia, para las que les gusta apuntar, ¿verdad? Y bueno, vemos aquí que según la Biblia, la gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿verdad que sí lo sabemos? Que se manifiesta a través de su amor, su misericordia, su perdón total y se recibe a través de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? ¿Sí? ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es el favor inmerecido. Voy a dar una introducción a lo que es la gracia y yo sé que muchas de ustedes lo entienden, tal vez otras no. Bueno, entonces el amor, ¿sí? Es el amor, es la bondad, es la misericordia de Dios que no merecíamos. ¿Usted ha recibido a veces un regalo que no merece? Bueno, este regalo, ¿verdad? Que se nos fue dado fue la vida de su Hijo, ¿verdad? Que no merecíamos, pero Él en su amor, su bondad y su misericordia lo entregó por cada una de nosotras. Y no es que nosotros podamos alcanzar esa misericordia por nuestros esfuerzos que hacemos, no, es por su gracia. Mire, Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación y el perdón son regalos, no son recompensas por nuestro esfuerzo que nosotros hacemos. Es un regalo que Dios nos está dando. ¿Y cómo se manifiesta esta gracia? Bueno, la gracia de Dios se revela principalmente en Jesucristo, a través de su vida, su muerte y su resurrección. Entonces Jesús mostró el amor inmenso hacia nosotros por medio de su Hijo, ¿sí? Y a través de su vida, de su muerte y de su resurrección es porque nosotros estamos aquí. Esa es la gracia, hermanas. En Juan 1:17 dice que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús pagó la deuda del pecado para mostrarnos a nosotras que podemos tener una relación con Dios. Dile a la que está a tu lado, por esa deuda estoy aquí y tenemos una relación con Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver los efectos de la gracia en nuestras vidas? Bueno, cuando recibimos la gracia de Dios ocurren varias cosas maravillosas, ¿sí? Una de esas, somos perdonadas. ¿De qué? Pues de nuestros pecados. Voltea a la que está de lado y le, ¿tienes pecados? Te fueron perdonados, te fueron perdonados. Otra de las cosas maravillosas es que recibimos nueva vida, ¿sí? O sea, nacemos de nuevo. Dejamos esa vieja naturaleza, ¿verdad? Y nos vestimos de la nueva. Aprendemos a extender gracia a los demás. ¿Ha aprendido eso? Eso es una de las cosas que debemos, cuando nosotros venimos a Cristo, hacer eso. Aprender a extender esa gracia a los demás, a perdonar, a amar, a servir,
como ahorita veíamos, los que nos sirvieron cafecito, su chocolatito, ¿verdad que sí? En Tito 2, del 11 al 12, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justamente y piadosamente. Mire, la gracia no es que nosotros podemos pecar, como que si fuera una licencia. Pues como ya tengo la gracia, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Verdad que no? A veces confundimos esa gracia de esa manera, o sea, como que si fuera un permiso para hacer lo que queremos hacer nosotras, pero no. La verdadera gracia transforma el corazón, ¿sí? Nos da el deseo y la fuerza para vivir agradando a Dios. ¿Cuántos han sentido ese deseo cuando aceptamos al Señor? Al menos desde que yo recuerdo haberlo aceptado, que ya hace unos años, yo tenía 17, 16 años cuando acepté al Señor. Entonces siempre mi deseo es servirle a Él, agradarlo a Él, tratar de no ofenderlo a Él. Que pecamos, sí, no digo que no pequemos, pero que siempre estamos constante a ese deseo, a ese amor de no quererle fallar al Señor, ¿verdad que sí? Romanos capítulo 6, me voy a ir así rapidito porque me dijo May, 40 minutos. Entonces así como que voy corriendo para agarrarle el ritmo. Romanos 6:1 dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Esta se la estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Y dice en el versículo 2, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Entonces, ¿cómo nosotras podemos crecer en la gracia? ¿Verdad? Dices, bueno, pues ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, una de las cosas que nosotros podemos crecer en la gracia de Dios es leyendo y meditando su palabra, ¿sí? Especialmente, ¿sabe qué? Los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Porque a veces cuando conocemos al Señor queremos irnos luego a Apocalipsis. A ver qué va a pasar en el mundo. No, o sea, tenemos que meditar en su palabra, especialmente en los evangelios, en su muerte, en su amor, en su misericordia, en su resurrección, en todo lo que Él habla en los evangelios. También otra de las cosas que nos hace crecer en la gracia es orando con sinceridad, no con vanas palabras que se repiten cada día y que nomás oramos por estar ahí diciendo palabras. No, es orar con una sinceridad al Señor, reconociendo nuestra dependencia de Él, que sin Él nada podemos hacer. Otra de las cosas es permitir que el Espíritu Santo nos guíe día a día. ¿Cuántas veces hacemos eso? A veces nomás nos levantamos y ¡ay, cómo se vaya! Es pedirle al Señor que nos guíe, que nuestras decisiones sean las de Él y no las de nosotros. Otra de que nos hace crecer en la gracia es muestra gracia a otros. ¿Cuántas de nosotras o nosotros, de los varones que están aquí, mostramos esa gracia a otros? Dígale a que está a su lado, muestra su gracia. Y si no la muestras, es tiempo de demostrar su gracia. Es que le estoy dando una introducción, esta me voy rapidito y luego ya entramos a la enseñanza. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ver, fíjese, en Éxodo 34 o en otras escrituras, pero vamos a esta, dice 34, en el 34, versículo 6, cómo estos varones de Dios describieron de esta manera. En Éxodo 34, 6 dice: y pasando Jehová por delante de él. ¿De quién? Pues habla de Moisés. Proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjese, Moisés había pedido ver la gloria de Dios.
y usted lo puede ver en el Éxodo 33, 18. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esta fue la respuesta que Dios le da a Moisés en el 34. ¿Sí? Dice que él iba y fue delante y él dijo, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es el carácter y su naturaleza, su manera de relacionarse con nosotros, con su creación. Ese es el carácter de Dios. Notemos que Dios no dio a Moisés una visión de poder. Cuando se mostró, él no dio, te voy a mostrar mi poder, ¿no? O su majestad, sino que más bien demostró su amor, ¿sí? Moisés le decía lento para la ira, ¿y qué? Y grande en misericordia. Entonces, la gloria de Dios se revela en su misericordia, en su gracia, su compasión, su fidelidad, su perdón y su justicia. El amor y la misericordia de Dios son verdaderamente maravillosos, hermana. Son cuando Dios me dio este mensaje, estaba pasando un momento, he pasado años difíciles, soy bien llorona, ¿verdad, May? Así que disculpe. Pero Dios ha tratado con mi vida ya años atrás, años. Podemos hablar de 20 años que empecé con dolores de espalda, de cadera, y así fue evolucionando mis dolores hasta llegar a mi primer cirugía, que fue cervical. Y después se pasó a la cadera y fue otra cirugía. Y Dios me ha mostrado su misericordia, ¿sí? Y su poder. Entonces, vimos un punto muy importante al principio, ¿sí? Los efectos de la gracia que miramos cuando estábamos empezando. Y uno de los puntos que le di fue, somos fortalecidos, ¿sí? Para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Mire, Dios le dice a Pablo que su gracia es suficiente, pues su poder se perfecciona en medio de la debilidad. Este versículo, bástate mi gracia, se encuentra en 2 de Corintios 12:9. Cuando Dios me dio este tema, fue el año pasado, creo que hace como unos 6 meses, 7 meses, que yo, pues como ahorita se dan mucho las enfermedades, ¿verdad? Hablamos ahorita de las enfermedades, la tos, y que no nos deja la tos. Entonces andaba ahí pues lo que era la garganta y todo eso, y ya habían pasado en mi familia unos que se estaban enfermando, y ese era un domingo que yo salí bien de la congregación, y nos fuimos a comer. Comimos, platicamos y ya nos fuimos a la casa. 5 minutos antes de llegar a la casa empecé con escalofríos, no, con dolor de cabeza, y le dije a mi esposo, ay, me duele la cabeza. Le dije, me iré a enfermar. Le dije, pero pues ahorita estaba bien, qué raro. Entonces llego a la casa y ahí empecé con escalofríos, pero eran unos escalofríos que no se quitaban, porque usted tiene un escalofrío y ay, se tapa y ya, pero este era escalofrío tras escalofrío tras escalofrío. Duré 1:30 con escalofríos y no se quitaban. Y yo ya, mi esposo estaba abajo, yo me puse como 3 cobijas y todavía una eléctrica, y pues yo dije, se me va a quitar el frío, y pues no. Y le hablé a él y le dije, me siento ya cansada, no se me quitan los escalofríos, y vino él y oró por mí y empezaron a desvanecerse esos escalofríos. Me dijo mi hija, ve al hospital, y no fui. A las 12 de la noche, pues se vino una diarrea y vómito. Yo dije, pues sí me siento más mal, luego me voy al hospital. Bueno, total que no fui. Ya ve cómo somos las mujeres mexicanas, ¿verdad? Aguantadoras, luchadoras. Y no fui, pasó una semana. Después de esa semana volvió lo mismo, pero fue peor. Y dije, no, ahí sí voy al hospital.
Y nos fuimos y me acuerdo que ya estaba ahí en la camilla y tocaba servicio de mujeres la semana que venía. Y el Señor me dijo, el tema es bástate mi gracia. Y le dije a mi esposa, dile al hermano que nos hace el post que este es el tema. Por lo regular siempre es primero la enseñanza y después ponemos el tema. Pero aquí primero fue el tema y después viene la enseñanza. Ni sabía que iba a hablar yo. Yo decía, bueno, bástate mi gracia, y se puso el tema. No prediqué la siguiente semana porque todavía seguía mal. Se me vino una fuerte deshidratación y me dijeron que porque había tardado tanto en ir al hospital. Y yo le decía al Señor, ¿por qué he pasado todos estos procesos? Estas cirugías, estos dolores, mi rodilla anda mal. Y yo opté por decir, soy un clásico. ¿Usted sabe qué es un clásico? ¿Un carro clásico? Bueno, necesitamos reparaciones, ¿verdad? Y luego ya repara algo, lo viejo por algo nuevo, pero eso ya, pues lo más nuevo va destruyendo lo viejo, ¿verdad? Entonces dice ahí, 2 Corintios 12:9, dice, me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo pidió 3 veces a Dios que quitara ese aguijón, pero la respuesta divina no fue eliminar el problema, sino darle gracia suficiente. Esto lo mantuvo a Pablo humillado, ¿sí? Recordándole su necesidad de mantenerse en contacto con Dios y beneficiarse todo lo que estuviera a su alrededor. De todos los que lo miraran, ellos iban a ver el beneficio que él tenía al deleitarse en Dios, ¿sí? Porque Dios es soberano, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y dice que es más grande su poder, ¿sí?, que el problema que nosotras tengamos. Entonces, esto nos enseña que Dios no siempre nos va a quitar el dolor, porque a veces lo que queremos es que Él nos quite el dolor, ¿verdad? ¿O no? O la circunstancia, o el problema por el cual usted esté pasando. Cada vez Él me dijo, decía Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegraré jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Dios tuvo una respuesta para Pablo. La respuesta tal vez no era la que Pablo esperaba, ¿sí?, desde el principio, pero Dios tenía una respuesta para Pablo. Nosotras a menudo, mire, cerramos nuestros oídos a la voz de Dios cuando Él nos responde de la manera que nosotros no queremos escuchar. A veces yo le digo al Señor en este proceso que sigo pasando, porque el dolor a veces todavía sigue ahí en la espalda, ahora en otro lado, no en mis cirugías, pero ahora en otro lado. Y a veces digo, Señor, ¿qué tú quieres? Si lo que tú quieres es que mantengamos nuestra mirada cuando estamos pasando por esos problemas, así nos va a tener el Señor, porque así es como Él quiere mantenernos humildes. Dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, pero muchas veces no queremos nosotros pasar por esos procesos. En lugar a veces del Señor de quitar el aguijón, ¿sí?, el Señor nos quiere tener ahí. Hay unos procesos en los cuales pasamos que no entendemos por qué lo estamos pasando, pero hay un propósito. Y nosotros tenemos que buscar en oración el propósito que Dios quiere para mi vida. Fíjese, el pasaje nos enseña
En lugar de nosotras evitar dificultades o debilidades, debemos aferrarnos a la fortaleza y el poder de Cristo y dejar que se manifieste a través de ellas, llevando una mayor dependencia de Dios y un deleite en Él a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar pasando. Puede ser familiar, pueden ser los hijos, puede ser el esposo, no sé. O sea, usted sabe lo que usted está trayendo en su vida. Pero hay muchas circunstancias en las cuales podemos pasar. ¿Cuántas tenemos hijos? Y muchas, a veces estamos todavía trabajando en esa área. A veces pasamos con pruebas con los hijos. Yo he pasado pruebas con mis 3 hijos. Y a veces digo, ¿por qué, Señor, permitiste esto? Pero el Señor tiene un propósito. Pablo estaba desesperado en un deseo de encontrar alivio de esta carga. Pero hay 2 formas de encontrar alivio. Puede venir cuando se quita esa carga, ¿verdad? Cuando nosotros, ya siente usted un alivio, ¿verdad? Pero también puede sentir usted un alivio cuando recibimos fuerza para soportarla. En lugar de quitar el aguijón, Dios le dio fuerzas a Pablo para llevar su carga. Y Dios mostraría su fuerza por medio de la aparente debilidad de Pablo. Para obtener la victoria, Pablo tenía que crecer en la gracia. En la gracia de Dios que le era suficiente. Dígale a la que está a su lado, al que está a su lado, crece en la gracia, porque en la gracia se perfeccionará en medio de tu debilidad. En realidad, mire, no creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que nos convencemos de que nosotras no somos suficientes. Pero muchas de nosotras, especialmente, ¿sabe qué? Allá en la cultura americana, no sé aquí, pero en la cultura americana, estamos expuestas porque más bien cuando pasamos, por decirlo, una necesidad, confiamos más en lo que vemos o quién nos va a ayudar. O a veces yo creo que también aquí, ¿verdad? Estamos pasando por esta necesidad. ¿Quién me puede ayudar? Pues sí, el que está arriba la puede ayudar. Porque su gracia es suficiente. Ahora, no podemos recibir la fuerza de Dios mientras no conozcamos nuestra debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? Póngase a pensar usted y diga, ¿cuál es mi debilidad? ¿Sí? ¿Cuál es mi debilidad para poder yo mostrársela al Señor y que el Señor me pueda fortalecer? ¿Cuál es la insuficiencia? O sea, ¿cuál es su incapacidad? ¿Sí? Un problema grande puede ser una enfermedad, falta de perdón, falta de amargura, ansiedad, depresión, porque ahora la moda es la depresión y la ansiedad, ¿sí o no? Y yo cuando me hablan de ansiedad, pues digo, ¿qué no? La Escritura dice, echad sobre mí toda ¿qué? Porque Él va a tener cuidado. Y a veces en vez, no, es que tengo ansiedad, tengo que ir con el doctor, pero Dios tiene el cuidado de nosotras. Una gran tribulación muestra la grandeza de nuestro Dios. Y esa es la manera en que tenemos que verla nosotros. Cuando nosotros estamos en una tribulación, en un problema, en una enfermedad, lo que sea, ¿sí? Debemos ver la grandeza y la fortaleza de Dios. Mire, yo recuerdo hace 16 años que mi mamá pasamos por un proceso con ella. Ella tuvo cáncer. Y cuando le detectaron su cáncer, Dios había hecho un milagro en ella, pero bueno, después de unos años, volvió el cáncer más agresivo y ahí ya fue terminal. Y recuerdo cuando la tuvimos, cuando se lo dijeron, le dijeron, a usted le queda de 9 a 12 meses de vida. Es un diagnóstico cuando le dan, es fuerte, es triste, pasa por esa etapa y
y pues todo se desborona, la familia, los hermanos, ¿verdad? Pues la tristeza de que pues decimos ya en cualquier momento se nos va a ir. Y Dios me dio la gracia de estar con ella en ese proceso, de llevarla a sus terapias, de pasármela con ella. Cuando ya nada más le faltaba una semana, porque te dicen ya nomás le queda una semana, puede irse a su casa, pásensela ya bien con ella, disfruten. Y le dijimos, ¿a dónde se quiere ir? ¿A su casa o a mi casa? Me dijo, a tu casa. Y nos la llevamos a mi casa. Y allá le equipan el cuarto, o sea, tiene que sacar todas sus cosas y se lo equipan como cuarto de hospital. Entonces, recuerdo que estaba ahí y yo ya la veía, pues que en cualquier momento se puede ir, pero sufriendo por el cáncer. Y yo me recuerdo en ese momento que me metí a mi closet, cerré y le dije, Señor, si tú no la vas a sanar, llévatela. Son oraciones difíciles, pero que el Dios Todopoderoso nos sostiene en su gracia. Y que sabía que ella tenía al Señor en su corazón y que ella estaba feliz. Ella decía, ya me quiero ir. Ella ya había traído a nuestro hogar la salvación, hablarnos de Cristo, aceptamos al Señor como nuestro Salvador y bueno, se fue. A través de este proceso, mi hermano el menor empezó a establecerse en la iglesia. Y dice la Biblia que una semilla tiene que morir para que ¿qué? Para que dé fruto. Dije, si el que ella se fuera, Señor, fuera para que mi hermano se acercara, gloria a ti. Siempre hay un propósito. Diga, siempre hay un propósito. Si nunca usted ha sentido conflictos internos en su alma, que usted se ahoga, como luchas del corazón, dudas, temores, caídas o momentos de confrontación con uno mismo, quebrantamiento, esos momentos profundos de desesperación o cargas emocionales o espirituales, ¿sí? Entonces, no conoces mucho del poder de Dios, porque cuando no pasamos un proceso, no conocemos el poder de Dios. Todas creo que hemos pasado un proceso, todas creo que pasamos algún problema, pero hay un propósito el cual Dios quiere tratar con tu corazón, quiere tratar con tu vida, quiere transformar tu vida para que vayamos creciendo en esa gracia poderosa, ¿verdad que sí? En la vida espiritual, estos conflictos suelen surgir cuando Dios nos está transformando. Es cuando Dios transforma nuestro corazón. Es como cuando nos dice que somos el barro en sus manos. ¿Qué hace un alfarero? Lo moldea. Y luego dice, pues no conozco los nombres, pero hermana, tocaya. Hermana, dice el Señor, hija Pati, no, como que aquí no está bien, y avienta la masa. El barro, vamos a decirlo, ya dije masa. El barro y lo vuelve a formar, ¿verdad? Y nos duele, ¿sí o no? Pero hay un propósito, dígale, hay un propósito. Muchas veces Dios obra con más fuerza cuando el alma reconoce su necesidad. Cuando nuestra alma reconoce la necesidad de Dios, ¿sí? Es cuando Dios nos va a dar la fuerza. Mire, tu mujer, debes sentir muchas veces que ya no puedo. No, sí puedes, porque el poder de Dios está ahí. Es tan solo creer que su gracia te es suficiente, ¿sí? Solo debemos de reconocer y llorar ante la presencia de Dios, que lo necesitas a Él, que no vas a poder hacer tú nada, tú sola no vas a poder hacer nada, sino hasta que tú dices, bástate mi gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Cómo es que la gracia de Dios hace la diferencia? ¿Cómo sació la necesidad de Pablo en ese punto? Bueno,
La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque expresa la aceptación y el deleite de Dios. Él decía, bástate tu gracia. Bástame tu gracia, Señor. ¿Sí? Cuando recibimos su gracia, entonces disfrutamos nuestro estatuto de favor y aprobación delante de los ojos de Dios. Entonces ahí es donde nosotros disfrutamos. La gracia significa que Dios se agrada de nosotras, que Él tiene su favor dispuesto hacia nosotras y que tenemos su aprobación y sus promesas para cuidarnos. ¿Usted cree que Dios tiene cuidado de usted? Dios tiene cuidado de mí. Todos estos años ha tenido cuidado de mí. Con mis pruebas, con mis luchas, con mis dificultades, con mis hijos. Todo. Dios ha estado en medio de todos esos procesos. La gracia significa que Dios se agrada de nosotras. Dígale a la que está a su lado, Dios se agrada de ti. Creo que muchas veces, a veces no entendemos los aguijones, ¿sí?, en nuestras vidas. Y vemos más grandes los aguijones que la gracia de Dios. Hay veces que usted puede ver a alguien predicando, a su pastor, al pastor, a varios, y usted dice, no, es que el Señor los protege. No crea, a veces somos los que tenemos más luchas y más pruebas. Hubo en una época donde mi hija se nos puso, pues como todo joven, bien rebelde, ¿verdad? Y recuerdo que a veces decía, no, pues es que quiero llegar a la hora que yo quiera. Le decimos, no vas a llegar a la hora que tú quieras. Y era difícil. Imagínense cuando está pasando uno ese proceso, ir a la congregación y enseñar, pararte y predicar y saber el dolor que estamos pasando nosotros y que estar trabajando con ella, pero estar enseñando. Pero el Señor nos enseña tu gracia, Señor, nos mantiene. Mi esposo y yo llorábamos ahí afuera antes de que él se metiera a predicar y llorábamos y oramos, Señor, transfórmala, Señor, y cambia su vida y cambia sus pensamientos, y Dios hizo la obra en su vida. Y le doy gracias porque mis 3 hijos, a pesar de sus pruebas, sus luchas, sus tentaciones, están agarrados de la mano de Dios, porque a veces que muchos los juzgan. Recuerdo que una vez una hermana me dice, tu hijo, porque mi hijo le gusta mucho la música, él siempre les ayuda ahí en el sistema, en los aparatos y todo, y toca la batería, toca el bajo, y siempre ha estado ahí. Y dicen que no, que tu hijo no es cristiano porque no levanta las manos. ¿Usted cree que si usted no levanta la mano no es cristiana? Puede venir yo le dije a ella, puede venir un adúltero y levantar las manos. Le dije, Dios es el que conoce el corazón de mis hijos, y yo te puedo decir que mis hijos son cristianos. ¿Pecan? Sí. Pero los hace ser cristianos porque yo los he visto cómo vienen al arrepentimiento, con un corazón sincero y arrepentido, y veo cómo derraman sus lágrimas al pedir perdón a Dios. Eso nos hace ser cristianos, eso la hace ser cristiana, que si peca, sí, pero que su gracia es perdonadora, su gracia nos mantiene. A causa de algunas condiciones equivocadas, se extraen conclusiones como afirmaciones como que, es que le está pasando eso a la hermana Patti porque está en pecado. Es que a lo mejor está así porque está siendo disciplinada. ¿Verdad que a veces tenemos esas condiciones equivocadas en nuestra mente? Lo que está, mire, muy claro, sin embargo, es que el aguijón en mi carne es una intensa y recurrente aflicción, sí, que había venido, hablando de Pedro, había venido a través de un mensajero que era Satanás. También lo podemos ver
en la historia de Job. Y lo podemos ver con la mujer de flujo de sangre, los aguijones que los que tenían en su cuerpo. Podemos ver también un aguijón en la madre de Jesús, en María. Ver cómo fue lastimado su hijo, cómo era blasfemado, cómo fue crucificado. ¿Se imagina usted? No, yo me hubiera desmayado al ver todo eso. Pero yo creo que ya la gracia de Dios estaba fortaleciendo a María. Dios decide y Él lo permite. Dígale a su compañera, Dios decide y Él lo permite. Mire, le voy a dar unos puntos claves de este versículo. ¿Cuánto llevo? Porque voy a hacer una dinámica y no me quiero alargar mucho. ¿Pero cuánto llevo? ¿Como 40 minutos? Me voy a ir corriendo, hermanas, así le hago a veces, corriendo. Le voy a dar unos puntos claves del versículo que estamos viendo de 2 Corintios 2:19. El aguijón de Pablo menciona un aguijón en la carne. El apóstol narra el método que Dios asumió para mantenerlo humilde y para evitar que se exalte desmedidamente por las visiones y revelaciones que tenía. Ese es un punto, ¿sí? El aguijón. O sea, mantenerlo pues sumiso, ¿sí? Para mantenerlo sumiso, para mantenerlo humilde, para que se pudiera exaltar él mediante las visiones y revelaciones que él tenía. Otro punto, la respuesta de Dios, ¿sí? Dios dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Otro punto es la actitud de Pablo. Ante esta respuesta, Pablo decide gloriarse en sus debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, tener fe no es solo un estado mental, sino que lleva consecuencias y prácticas existenciales. Entonces, la gracia de Dios es suficiente. No necesitamos la perfección humana, sino la gracia de Dios que nos da en nuestra necesidad. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Las dificultades, en las debilidades, no son un impedimento para Dios, sino una oportunidad para que su poder sea visible en nuestras vidas. Yo recuerdo también cuando mi hija mayor, mire, yo le estoy platicando eso para que vea cómo es la gracia de Dios. Mi hija mayor, a los 17 años, bueno, pues no decidió hacer tanto lo correcto, sino que ella primero pues se fue con su novio, salió embarazada, pero el valor de ella fue venir a decirnos, estoy embarazada, se quedó con nosotros, fue disciplinada, fue restaurado mi yerno y llevan felizmente como, ¿cuánto fue, May? May nos acompañó en su boda, 18, 19, como 19, sí, 19 años. Y ellos sirven en la iglesia. Y yo veo cómo Dios los usa. ¿Que nos dolió? Dirían los chavos de allá, obvi que me dolió. Se quebró mi corazón. Pero ahora los veo. Y ahora podemos hablar del tema y nos reímos y hacemos cosas, pero veo por qué Dios lo permitió. ¿Y sabe por qué Dios lo permitió? Para poder ayudar a otros en esa situación. Porque hay veces que madres somos destruidas en ese momento por el dolor de que nosotros como madres enseñamos que eso no está bien, pero que ellos deciden. Hay algo que se me quedó tan grabado de mi hija que me dijo, mamá, no te sientas mal. Todo lo que tú hiciste lo has hecho bien. Fue una decisión mía. Y eso, ¿sabe qué? Me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es así. La gracia de Dios es perfecta y nos ayuda para continuar caminando con Él. Tenemos que tener una dependencia de Dios al reconocer nuestras propias limitaciones. Nos volvemos más dependientes de la fuerza de nosotras mismas que de la dependencia de Dios. Debemos aprender a depender de Dios.
Es contrario como a los superapóstoles, ¿verdad? Ellos todo lo declaran. Ellos son felices toda la vida y vivieron felices toda la vida ellos, ¿verdad? Ahora, preguntas para reflexionar, se lo voy a dejar para que reflexiones. ¿Qué aguijones o debilidades enfrento en mi vida? ¿Qué aguijones o debilidades enfrento en mi vida? Siguiente pregunta o reflexión. ¿Cómo puedo ver la gracia de Dios actuando en medio de mis debilidades? ¿Cómo puedo ver la gracia de Dios actuando en medio de mis debilidades? Siguiente reflexión. ¿De qué maneras me he resistido a la gracia de Dios en el pasado? ¿De qué maneras me he resistido a la gracia de Dios en el pasado? Siguiente reflexión. ¿Cómo puedo aprender a gloriarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí? ¿Sabe cómo? Dígale, bástate mi gracia. El tiempo presente del verbo que se traduce bástate revela la disponibilidad constante de gracia divina. Dios no quitó el aguijón de Pablo, rogó que lo hiciera y nunca dejaría de suministrarle la gracia para que soportara el aguijón. En 1 Corintios 15:10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo le dio a la gracia de Dios todo el crédito por el cambio en su vida. En Filipenses 4:13 dice que todos lo sabemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es todo. Hay algo que le voy a agregar aquí, mire. En una ocasión íbamos a ir a renovar pasaportes y cambiaron las oficinas de migración al centro. Y el centro de Seattle, aquí hay una hermana que me dijo que conocía Seattle. Seattle, si usted va al centro, son subidas así. O sea, que usted va en el carro así y usted dice, ay, ¿habrá piso? No, son tremendas esas subidas. ¿Te acuerdas, May? O sea, no me gusta manejar para allá. Entonces mi esposo está fácil. Él se fue en un carro, yo iba en otro. Está fácil y llegas y das vuelta. Y yo, ya sabes que no me gusta. Ya sabes el estrés que recibimos las esposas en esos momentos, ¿verdad? Y ya sabes que no me gusta manejar para allá y ya, no va a pasar nada. Entonces ya íbamos ahí y donde estaba migración, pues eran una subidota. Entonces los estacionamientos, es más, quedaba así, el carro así. Y ya cuando yo subía hacia una subida, iba a una subida y decía, y iba mi hija la mayor, mamá, si puedes, dice la Biblia que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero esto no. ¿Ve? Sale la carnota, ¿verdad? Pero aquí dice que ¿qué? Y dígame si me pude estacionar y bajarme. Lo hice. Nada más que la carne quiere salir siempre. Siempre vemos más el problema que el poder de Dios. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto se refiere a la habilidad de Pablo de estar contento con todas las cosas. Enfermedad, tristeza, dinero, sin dinero, con todo, ¿sí? Entonces, para alcanzar este contentamiento, él necesitaba la fuerza ¿de quién? De Cristo Jesús, ¿sí? Le voy a cortar aquí muchos porque para poder nosotros irnos a la actividad que tenemos. Entonces, en 2 Corintios 4:7, y vamos a leer del 7 hasta el 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, lo que le hablaba hace ratito, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos,
pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros vivimos constantemente, estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Los vasos de barro, ¿cómo son? ¿Débiles o fuertes? Son débiles y son frágiles. Pero usted es un instrumento del poder de Dios. La mano poderosa de Dios mantiene bajo control todo. Todo lo contiene Él. Dios nos fortalece en medio de nuestra debilidad, en medio del peligro y de la enfermedad, en angustia, en ansiedad, en depresión. La presencia de Jesús nos fortalece, hermana, en nuestras debilidades. ¿No le da un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie y invitamos al pastor Chuy que venga y que Dios nos ministre en medio de su adoración. Y mire, y usted sabe cuál es su debilidad, usted sabe cuál es su problema en el cual usted está pasando, y que Dios la perfeccione en medio de su debilidad. Nomás dígale: Señor, bástate tu gracia sobre mi vida. Cierre sus ojos. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanas, Señor, que tú, Señor, trajiste a este lugar. Y que tu palabra, Señor, quede penetrada, Señor, en sus corazones, en sus mentes, Señor. Y que no seamos tan solo oidoras de tu palabra, Señor, sino hacedoras. Tú, Señor, has hecho en mi vida, como sé que has hecho mucho en la vida de ellas. Solo te pido, Señor, que cuando estemos en momentos difíciles, en circunstancias, Señor, en las cuales cruzamos, tu poder, Señor, se manifieste en mi vida, en la vida de cada una de ellas. Porque tu palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Él quiere venir a destruir familias, hogares, matrimonios, comunión con sus esposos, con sus hijos, Padre. Tú conoces, Señor, la debilidad de cada una de nosotras. Solo te pido, Señor, que tu poder se manifieste en cada una de ellas como lo has hecho conmigo. Y que seguiré, Señor, en el proceso. Y que veré, Señor, cada día tu gloria, aún, Señor, en medio de mi enfermedad, Señor. Gracias, Señor. Porque tu poder, Señor, es más grande que cualquier enfermedad. Tu poder es más grande que cualquier circunstancia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú te mantienes fiel. Aunque nosotros somos infieles, Señor, a ti, tú permaneces fiel. Gracias, Gracias. por tu gracia. Por esa gracia preciosa estamos aquí. Y que, Señor, tú nos sostendrás en el hueco de tu mano. Te pido por ella, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos para ti, entregándonos completamente a ti, rindiéndonos con todo el corazón, Señor. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti.
siempre estar, entregarte mi hogar, que tú reines y gobiernes con poder. Díselo una vez más. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Contigo siempre estar, entregarte mi hogar, que tú reinas y gobiernes con poder. Y así seguir sin desmayar, contigo caminar hasta el final. Haz tu obra en mí, Señor. Ven y sana hoy mi ser. Yo confío en tu poder, lo que pidas yo haré. Haz tu obra en mí, Señor. Perfecciona en ti mi ser. Hoy me quiero entregar, en la roca quiero estar. Señor, te adoramos. Levantamos nuestra voz para adorarte a ti y te damos gracias por tu amor. Vamos a decirle con todo el corazón una vez más: mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Contigo siempre estar, entregarte mi hogar, que tú reines y gobiernes con poder. Dile: y así seguir sin desmayar, contigo caminar hasta el final. Haz tu obra en mí, Señor. Ven y sana hoy mi ser. Yo confío en tu poder, lo que pidas yo haré. Haz tu obra en mí, perfecciona en ti mi ser. Hoy me quiero entregar, en la roca quiero estar. Ahí queremos estar firmes en ti, Señor. Tu gracia nos sostiene, Señor. Tu gracia, que es el favor inmerecido. Y por tu gracia estamos aquí, Señor. Por tu gracia, Señor. Y así, Señor, seguimos caminando hasta el final. Y así seguir sin desmayar, contigo caminar hasta el final. Y así seguir sin desmayar, contigo caminar hasta el final. Haz tu obra en mí, Señor. Vamos, dile: ven y sáname. Ven y sana hoy mi ser. Dile: yo confío en ti. Lo que pidas yo haré. Haz tu obra en mí, Señor. Perfeccióname mi
estar. Haz tu obra en mí, Señor. Dile, ven y sáname, sana mi ser. Yo confío en tu poder, lo que pides yo haré. Haz tu obra en mí, Señor. Dile, perfeccióname, mi ser. Hoy me quiero entregar, en la roca quiero estar. Dale gracias al Señor con tus manos en alto y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este alimento que sacia nuestra hambre, que sacia nuestra vida, Señor, que es tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Demos un aplauso fuerte a nuestro Dios, entonces. Gracias, Señor. Casa de Oración Santa Fe, cuánto amamos a Dios en el Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. y su nombre.